Sean todos cordialmente bienvenidos a este video donde vamos a hablar sobre las generalidades de las válvulas de globo o bola y de diafragma en refrigeración. Hay que tener en cuenta que en este caso las válvulas de globo o bola son válvulas de paso recto, por lo general conexiones soldadas, que poseen la capacidad de cierre del flujo por accionamiento de un mecanismo de interrupción manual, aquí constituido por una esfera. Entonces este permite pasar el flujo en ambos sentidos y poseen un puerto aquí de toma de presión. En estos equipos no se recomiendan para el uso de CO2 o amoníaco por su construcción y el tipo de material. Se puede encontrar en dimensiones pequeñas, desde un cuarto hasta 3/8 de pulgada. A continuación vamos a ver aquí los componentes internos. Vemos aquí la toma de presión con su tapa. Vemos aquí el mecanismo, el 5, la bola de acero inoxidable, que es la que permite el paso de flujo de refrigerante en ambos sentidos. Entonces realmente es una válvula bastante sencilla. Ahora vamos a hablar de las válvulas de diafragma, que tienen una construcción diferente. Entonces vean que estas pueden venir con conexiones roscadas, en este caso conexiones soldadas con extensión o conexiones soldadas sin extensión, pero no poseen un puerto para verificar las presiones. Como ven, estas se especifican porque tienen un solo sentido el flujo de refrigerante en ellas y se encuentran en dimensiones desde un cuarto hasta 7/8 de pulgadas. Entonces, como pueden ver, no tienen la capacidad de las de bola, que tienen mayores dimensiones. Bien, aquí tenemos las partes y componentes de la válvula de diafragma. Vemos aquí especialmente en el 8, pues tenemos el diafragma con sello, tenemos un resorte, volanta, el cuerpo de la válvula, y aquí vemos el sentido de flujo de refrigerante. Mírenlo aquí con sus tres tipos: este roscado, aquí tenemos uno con cuerpo con tubos extendidos y la otra donde no hay tubo extendido para soldadura. Ahora vamos a ver las ubicaciones especiales en los sistemas de refrigeración de este tipo de válvulas. La primera aplicación que se encuentra en el caso de válvulas de globo tiene que ver en la tubería de retorno de aceite, en este caso del separador de aceite hacia el cárter del compresor. Se utiliza mucho, ¿por qué? Porque muchas veces en el caso de este compresor, el cual no tiene un tapón de drenaje, entonces cuando se va a hacer el cambio de aceite es muy difícil hacer la extracción de la tubería. Entonces para ello se cierra aquí, y en este caso, como cerramos, ya podemos quitar la tubería que une, porque en este caso podemos tener una unión con un racor. Entonces es muy sencillo de extraer el compresor. Este montaje también lo podemos hacer con la válvula de diafragma, como estamos observando aquí, mírenlo, en el cual se hace para sistemas mucho más sencillos, o en el caso que desee un ahorro para mi montaje, ¿no? Entonces la otra ventaja que tiene es que, como es conexión roscada, entonces yo puedo quitar la tubería de aquí después de haberla cerrado, y con una llave quito el racor y ya yo puedo extraer todo el sistema que esté acá en el compresor. Entonces tiene una muy buena aplicación. Lo otro importante que tiene estas válvulas es que en caso que quiera presurizar para hallar una fuga que se encuentren en el cambio de alguno de estos componentes que estén aquí, esa presión no va a pasar hacia el separador de aceite y evitamos el riesgo de alguna contaminación de nitrógeno con el refrigerante. Ahora vamos a ver la siguiente aplicación, donde en este caso utilizamos válvulas de globo. Está entre el condensador y el separador de aceite, mírenlo aquí, y la otra que está entre el condensador y el recibidor de líquido. Se utiliza mucho en sistemas grandes, y la principal aplicación está porque muchas veces tenemos fugas en los condensadores. Entonces recuerden que para hacer la reparación hay que almacenar el refrigerante. Resulta y acontece que, como es un sistema bastante grande, entonces podemos perder mucho refrigerante aquí en esta situación. Entonces para ello podemos cerrar la válvula de globo
y gracias a estos puertos podemos recuperar el refrigerante que queda en esta sección, que por lo general es de gran cantidad, y después de ello podemos hacer la reparación respectiva. Cuando se hace la reparación podemos hacer el vacío o las pruebas de fugas solamente en este trayecto y en el condensador. Entonces vamos a tener menos pérdidas de refrigerante y obviamente vamos a hacer una reparación mucho más rápida. Aquí tenemos otra posición muy importante y está entre el recibidor de líquido y la válvula de expansión. Entonces, al tenerla en esta posición, vemos que para poder hacer el reemplazo del filtro de líquido, entonces es muy interesante porque puedo aquí enroscar el vástago de la válvula Rotalock de salida del recibidor, y al cerrar aquí ya yo tengo solamente este trayecto para poder hacer el mantenimiento de una manera súper rápida sin tener que recoger todo el refrigerante. Después de ello puedo hacer vacío en el trayecto que está de aquí a aquí, o también presurizar para verificar fugas, y después de ello nuevamente hacemos el vacío y procedemos a abrir para restablecer el flujo, teniendo un cambio de filtros o cambio de solenoides de una manera rápida. Aquí también tenemos un montaje donde se tiene una configuración para hacer el reemplazo de los filtros sin apagar el equipo. Vemos que tenemos aquí una válvula de globo antes del filtro, aquí la tenemos después del visor, y aquí tenemos uno en paralelo. Entonces, ¿cómo funcionaría para yo hacer el cambio? Para hacer el cambio de filtro, en este caso, esta válvula debe estar cerrada, entonces, y estas dos deben estar abiertas para que el refrigerante pase en esta dirección. Pero al momento de hacer el cambio, cierro aquí. Entonces, ¿qué va a pasar? El refrigerante que está aquí va a ser succionado, y cuando la presión esté en presión de vacío, se cierra esta válvula de globo aquí de la de salida, y se permite la apertura de esta que está en paralelo para que el refrigerante ahora tenga esta derivación y siga por acá. Entonces, ¿qué va a suceder? El equipo va a seguir funcionando, pero ya yo tengo este trayecto aquí en vacío y aislado donde puedo hacer el reemplazo del filtro. Entonces, una configuración muy buena para sistemas grandes donde el cuarto frío tiene que estar operando permanentemente. Bien, aquí tenemos la misma configuración anterior, pero en este caso combinamos una válvula de diafragma con dos válvulas de globo. Entonces tiene la ventaja que esta válvula es un poco más barata y mi montaje sale un poco más económico comparado con el anterior que se utiliza para grandes equipos. La siguiente posición tiene que estar entre el evaporador y el filtro de succión. Vemos aquí que tenemos un filtro de succión, el cual tiene unos núcleos que son intercambiables. Entonces, al ubicarla en esta posición, entonces voy a hacer un reemplazo sencillo de los filtros, porque al cerrar aquí y al enroscar el vástago de la válvula Rotalock de succión, simplemente me queda aislado todo este trayecto, con lo cual yo puedo hacer el simple filtro y después restablecer el flujo de refrigerante sin ningún inconveniente. Aquí tenemos otras posiciones, sobre todo en equipos donde tengo evaporadores en paralelo, como este caso, una sola unidad condensadora que maneja dos evaporadores. Entonces vemos que cada evaporador antes de la válvula tiene su válvula de globo y también lo tienen a la salida, como estamos observando aquí. Entonces, de esta manera, con esta configuración, yo puedo aislar este tramo de tubería, incluyendo el evaporador, para hacer las limpiezas de los filtros de las válvulas, hacer alguna reparación del evaporador por fugas sin tener que apagar el sistema, porque el resto de refrigerante puede ir o fluir por los evaporadores que tengo en paralelo, como estamos observando acá. Ahora vamos a los sistemas de rack o compresores en paralelo, donde vamos a tener aquí las válvulas de bola. Entonces vemos aquí en las entradas y salidas del colector de descarga. Este es el colector de descarga, mirenlo aquí, y aquí tenemos las válvulas de globo que están conectadas al separador de aceite de cada compresor, y aquí también tenemos una a la salida del colector de descarga. Siguiendo con nuestros sistemas de compresores en rack, también nos las encontramos a la entrada del colector de líquido y a las salidas del colector de líquido con destino a los diferentes evaporadores, como estamos observando. Y por último, siguiendo los sistemas rack,
También lo tenemos aquí a la entrada y salida de los colectores de succión. Mírenlo aquí, que son muy importantes a la hora de hacer los respectivos mantenimientos de los compresores que están en paralelo. Muchas gracias por la atención a este video y nos vemos en el siguiente.